sigamos. David Harvey, de origen británico, es actualmente profesor en la City University of New York. Una parte por qué David Harvey es tan interesante es porque su trayectoria personal académica simboliza más que en otras personas la ruptura fundamental en la geografía económica, porque en el 69 David Harvey publicó su primer gran libro, Explanation in Geography, y este libro fue sumamente en el sentido de la geografía como ciencias espaciales. O sea, la cuantificación estaba muy presente y el reclamo que todo anterior no es científico y hay que cuantificar la geografía como ciencia. Sin embargo, yo supongo que cuando se publicó el libro, Harvey ya dejaron esta corriente y ya se ha hecho marxista. Y su próximo libro, el 73, Social Justice in the City, ya fue, digamos, la primera gran obra de la geografía marxista. O sea, en pocos años Harvey dejó la corriente desde entonces dominante para fortalecer, no para decir fundar, pero sí para fortalecer el pensamiento marxista en la geografía. Edward Hofer ha dicho, moral geography would never be the same after Harvey's provocative redirection. O sea, él realmente simboliza el cambio que la disciplina, o el cambio de paradigma en la disciplina. Voy a presentar algunas ideas centrales de David Harvey y luego enfocar en particular en su concepto de spatial fix, porque este concepto es en términos de geografía económica quizás lo más importante. Harvey es una persona que trabaja muchísimo, publica mucho, o sea, no será posible presentar aquí todas sus ideas, por eso lo voy a enfocar. Sí se puede decir que, digamos, el tema grande de David Harvey, su gran desafío es el intento de dar una geografía al capital de Karl Marx, o sea, de rescatar lo geográfico, lo espacial en lo que ha escrito Marx. Y según Harvey, yo no sé si es cierto, pero según Harvey, Marx estaba preparando un cuarto tomo para el Capital, y en este cuarto tomo el tema de geografía hubiera sido expresado no solamente implícitamente, sino explícito. Bueno, un punto de partida para Harvey es que el capitalismo es un proceso espacio-temporal. O sea, siempre el tiempo y la geografía, la historia y lo espacial se vinculan, y por eso historical materialism has to be upgraded, I insist, to historical geographical materialism. Entonces, ese es el punto, digamos, más importante metodológico. Que no se puede hacer un análisis histórico del desarrollo capitalista sin prestar atención a las dimensiones espaciales. La meta es to unravel, descubrir the relation between the temporal dynamics of accumulation of capital and the production of new spatial configurations of production, exchange and consumption. O sea, todo el proceso capitalista, la producción, la circulación, el consumo, produce un paisaje capitalista. Y como el sistema capitalista se desarrolla a lo largo del tiempo, es histórico, y el marxismo es una ciencia histórica par excellence, o sea, no existe un acercamiento marxista sin pensar en la historia, pero para Harvey, o como dice Harvey, todo este desarrollo histórico está produciendo paisajes que están cambiando. Entonces es un proceso histórico geográfico. Y más aún, no solamente eso sería la parte, digamos, quizás descriptiva, pero según Harvey es clave entender esta geografía que produce el capitalismo, porque esta geografía se necesita para la acumulación de capital. Y eso otra vez es el efecto retroactivo del espacio. Hay una relación causal entre acumulación y geografías producidas,
Y esta relación causal es en ambas direcciones, o sea, no solamente es de la acumulación hacia la geografía, sino es acumulación, producción de geografía y impacto en los procesos de acumulación. Una parte es una parte clave y por eso el libro La urbanización del capital es el papel que juegan las ciudades en el desarrollo capitalista, o sea, la creación, transformación y también la destrucción de espacios urbanos. De eso voy a hablar más mañana y lo dejo aquí. Otro tema clave para Harvey, tema geográfico clave, es que la lógica capitalista, o sea, la acumulación, requiere de la expansión geográfica. O sea, la expansión capitalista para Harvey sí es una cosa muy material. No solamente es la acumulación en términos abstractos, la expansión abstracta, no, es concreta, es la toma de tierra en otras regiones y la dominación de tierra y por supuesto también de población en otras regiones. Otra vez una cita media larga, la voy a leer lentamente. The accumulation of capital has always been a profoundly geographical affair. Without the possibilities inherent to geographical expansion, spatial reorganization and uneven geographical development. O sea, son tres elementos claves, es la expansión geográfica, la reorganización del espacio, por ejemplo, la reorganización del espacio urbano, y el desarrollo espacial geográfico desigual. Capitalism would long ago have ceased to function. Sin la reorganización geográfica espacial, el capitalismo no puede funcionar, según Harvey. This turning to a spatial fix, y enseguida voy a explicar lo que significa spatial fix, to capitalism's internal contradictions, most notably registered as an overaccumulation of capital within a particular geographical area. Supongo que ustedes todos son familiares con el concepto de sobreacumulación, por lo cual no hace falta de explicarlo. Coupled with the uneven insertion of different territories and social formations into the capitalist world market has created a global historical geography of capital accumulation. O sea, en breve, el argumento es el capitalismo está marcado por crisis recurrentes y en particular crisis de sobreacumulación. Y la geografía, las opciones geográficas, la expansión, el reordenamiento, la reorganización del espacio y el desarrollo desigual geográfico son tres posibilidades de solucionar estas crisis. Claro, solucionar siempre en términos de solucionar temporalmente, o sea, no es una solución definitiva, porque las contradicciones del capitalismo siguen existiendo. Pero el punto es para Harvey, la crisis se puede solucionar temporalmente para algunos actores con estrategias espaciales geográficas. Y eso voy a explicar ahora, o sea, spatial fix y la relación con la sobreacumulación. Aquí muy breve, que sobreacumulación significa que el capital acumulado ya no se puede incrementar con la misma tasa, y eso es el fundamental para la crisis. Ahora, para explicar lo que Harvey quiere decir con spatial fix, hay que primero dar una explicación del término fix en inglés, o sea, una traducción, porque tiene dos sentidos. Y eso es muy importante, los dos sentidos, para entender el concepto de David Harvey. Fix en inglés, por una parte, significa inmovilizar algo, fijar. O sea, como dice Harvey, secured space. Ponerlo fijo, fijarlo. Esa es la traducción que yo creo que todos conocemos. Sin embargo, to fix en inglés tiene otro significado, que es arreglar o solucionar. To fix a problem significa solucionar
un problema. O como dice Harvey, things are made secure, but by returning things to normal functioning again. O sea, él aquí utiliza, a Harvey a veces le gusta mucho los juegos de palabras, aquí utiliza dos veces secure, uno es secure in space, o sea, hecho fijo, y el otro es secure en términos de arreglado, de solucionar un problema. Ahora, spatial fix, el concepto de spatial fix en Harvey combina las dos ideas. Empezamos con regreso anterior. ¿Sí? Empezamos con el segundo significado, solucionar. Spatial fix, una parte del concepto es una solución, otra vez temporal, de la crisis de sobreacumulación a través de expansión geográfica. Exportaciones, inversiones extranjeras directas. Otra estrategia sería importación de mano de obra más barata, la inmigración, etcétera, etcétera. Todos estos son estrategias geográficas. La expansión del mercado de trabajo a través de inmigración, por ejemplo, o la expansión del mercado a través de exportaciones de inversiones extranjeras. Capitalism could not survive without being geographically expansionary. O sea, sin la posibilidad de conquistar nuevos terrenos, según Harvey, el capitalismo ya no existiera. Y de hecho, si se estudia la historia del capitalismo, se ve mucho de estas expansiones. Otra vez el ejemplo de Venecia, expansión en varios sentidos, el comercio de larga distancia de mercadería, la expansión hacia Istria para los árboles, para los buques, etcétera, etcétera. O sea, de hecho es un proceso largo y sí con fluctuación no lineal, pero a lo largo del tiempo, por lo menos 500 años, sí es una expansión geográfica, y hoy en día apenas hay territorios que no están, hemos conquistado por relaciones capitalistas. A lo mejor Corea del Norte, yo no sé exactamente, no estoy muy familiar con esta zona, pero por el resto del mundo yo diría que está ya en el sistema capitalista. The imperative to accumulate consequently implies the imperative to overcome spatial barriers. O sea, eso está sumamente claro. Capitalismo es un sistema social expansivo, y expansivo es expansivo geográficamente. Y eso es hablar de realidades sociales concretas, espaciales, de conquistar nuevos terrenos. Relocalización de producción, por ejemplo, un análisis espacial de la crisis automotriz a partir de los años 2007 hasta ahora muestra, por ejemplo, que la mayoría de las plantas cerradas en la zona NAFTA fue en Estados Unidos. México, de hecho, es, si lo pongamos así, un ganador de la crisis, porque mucha producción se ha reubicado hacia México. ¿Por qué? Porque aquí la mano de obra es mucho más barata que en Estados Unidos. O sea, ganador entre comillas, pero es una estrategia de resolver la crisis, una estrategia espacial. Perdón, buscar nuevos mercados, fomentar las exportaciones, por ejemplo, o desplazando, lo que también implica desplazar otros productores. El ejemplo clásico serían las exportaciones de textiles de Inglaterra hacia India. India antes del colonialismo tenía una industria textil que era de punta y la mejor del mundo. Y los británicos que hicieron para conquistar este mercado, destruyeron esta industria. Yo no sé si ustedes han leído sobre o de obras de Mahatma Gandhi. El símbolo para la independencia de Gandhi fue y ahora sí no me ocurre el término en español, con lo que es la rueda. Para hacer los hilos. ¿Cómo se llama la máquina? La rueda.
Bueno, ese fue para Mahatma Gandhi el símbolo de la independencia de India. ¿Por qué? Porque fue la base económica de la India precolonial. Y los británicos lo destruyeron físicamente para conquistar este mercado. Y igual, o sea, la producción de maíz en México, con todas las importaciones de maíz de Estados Unidos, sería otro ejemplo, que también se ve físicamente, porque sí hay parte del campo abandonados donde ya no se produce, y eso es un cambio, digamos, hasta lo físico, o sea, aquí entramos en geografía física. Inmigración sería otra estrategia. Esta movilidad, todo eso es movilidad de personas y o de capital, de mercancías. Esta movilidad requiere estructuras fijas. Y antes de leer la cita, y aquí estamos en el segundo significado del término fix. O sea, fix, la primera parte es resolver el problema de la sobreacumulación a través de movilidad de capital, de mercancías, de mano de obra, pero Harvey dice, esta movilidad requiere estructuras espaciales fijas. Y aquí otra vez el fix, pero en este sentido el fix es fijar. The ability of both capital and labor power to move at short order and low cost from place to place depends upon the creation of fixed, secure, and largely immobile social and physical infrastructure. The ability to overcome space is predicated on the production of space. Eso quizás es la frase clave. Pues claro, un puerto, un aeropuerto, las carreteras, todo eso es infraestructura fija. La amortización del capital en un puerto sería no menos de 30 años, por lo menos. Ya es capital fijado. El capital está fijado, pero también tenemos una infraestructura fija que no se puede mover, pues en el caso de puertos no se puede mover. Otras infraestructuras sí se pueden mover, pero no tan fácilmente. Entonces la idea es, para resolver la crisis se requiere más movilidad. Pero esta movilidad requiere la fijación de capital en el espacio, la construcción del medio ambiente. Carreteras, aeropuertos, puertos, infraestructuras de telecomunicación, etcétera, etcétera. Y eso puede generar nuevas contradicciones. Porque un puerto que se construye hoy, para la dinámica económica hoy, por lo menos necesita, yo no sé exactamente cuánto tiempo necesita un puerto para que se amortice la inversión, pero serán por lo menos 30 años, supongo, o más. Si cambia la dinámica económica, pues el capital está ahí, pero será utilizado porque ya no se necesita tanto. El caso de Porto, un ejemplo sería Hamburgo, ampliaron la posibilidad para estos buques grandes de contenedores, profundizaron el río Elbe para que puedan entrar estos buques. Vino la crisis de 2007-2008 y se ve subutilizado la potencialidad del puerto de Hamburgo. Ahora sí intentan atraer más de estas naves con pasajeros, de los cruceros, y intentan hacer Hamburgo un destino importante en estos viajes que se han hecho bastante de moda en Europa. Pero la inversión pues quizás no está perdida, pero es subutilizada. Y eso, por supuesto, es otro símbolo o otro significado de la crisis de sobreacumulación. Entonces, se intenta escapar de esta crisis creando otras contradicciones. Entonces, esta pregunta obviamente es retórica. No todo va bien con la expansión, porque la solución del spatial fix, y otra vez, es fix en sentido de solucionar y en sentido de fijar, secure in space, es solo temporal. Y aquí otra cita de Harvey, ojalá que entiendan también el chiste que tiene. His second meaning, o sea, cómo resolver, es a metaphorical derivative, as in the drug addict needs a fix, porque eso es el tercer significado de to fix en inglés, es cortarse, pincharse.
in which it is the burning desire to relieve a chronic or pervasive problem that is the focus of meaning. Once the fix is found or achieved, then the problem is resolved and the desire evaporates. But, as in the case of the drug addict, it is implied that the resolution is temporary rather than permanent, since the craving soon returns. O sea, como el adicto, después de un fix, está contento por un tiempo, pero pronto necesitará otro. Y Harvey toma este ejemplo mostrando que el capitalismo también es adicto y el fix solamente es temporal, pero pronto habrá otra crisis, como en el caso del adicto, que hay que resolver. ¿Sí? No mencionan nada de la recurrencia. ¿Qué da? Recurrencia, o sea, de qué tan rápido. Porque bueno, yo pienso que las crisis cada vez se vuelven más recurrentes, casi como la definición del adicto. Sí. Cada vez quiere más inyecciones y más rápido. Pues aquí en esta parte no, pero yo, primero yo comparto la idea y segundo estoy seguro que en algún texto sí lo toca. Aquí es más, digamos, los fundamentos conceptuales en este texto. No va a análisis concretos en que se podría ver que realmente la crisis, la solución es más corta. En este contexto, un autor que sí lo menciona y sí lo demuestra claramente es Giovanni Arrighi, es un economista de origen italiano que murió hace 3 o 4 años, que estaba mucho tiempo vinculado con Immanuel Wallerstein y Sistema Mundial, últimamente más vinculado con David Harvey. De hecho publicaron no es libro, es libreta. O sea, es una discusión moderada entre los dos sobre la crisis de acumulación y soluciones espaciales. Y Arrighi sí lo elabora así que tiene 5 ciclos de hegemonía que cada vez más cortos son, y cada ciclo de hegemonía implica otra estrategia geográfica. El libro de Arrighi se llama The Long 20th Century y yo temo que no se haya traducido. ¿Sí, ya? Ah, pues entonces, otro libro que fuertemente recomiendo. Dice Harvey, the social relations which propel capitalism's inner dialectic are merely recreated on a wider geographical scale. There is, under such circumstances, no long-run spatial fix to capitalism's internal contradictions. Recuerden esta cita, aunque no sea palabra por palabra, hasta la sesión 7, cuando tocamos el tema de la crisis en Europa, el otro día ya empezamos a hablar. Alemania empezó a exportar cada vez más capital como crédito para resolver su crisis de sobreacumulación. Al mismo tiempo empezaron a exportar cada vez más mercancía para que los griegos compren con dinero prestado las mercancías alemanas. Claro, eso no es una long run solución como se ve hoy en día, sino es un tiempo, pero habrá otra necesidad de resolver la crisis que ahora se da a una escala, wider geographical scale, a una escala geográfica ampliada. O sea, la expansión no solamente es en términos de exportaciones, inmigración, inversión extranjera directa, sino también se exporta la crisis. Pero eso implica que la crisis regresa a una escala ampliada geográficamente. O sea, se hace cada vez más global la crisis, y eso lo vimos bien en los años 2007, 2008 y siguientes. Sin embargo, y eso es importante porque el capitalismo no es, pues sí es un sistema social así grande, pero el capitalismo son muchos capitalistas. Y no existe, como Marx ha dicho, el ideal Gesamtkapitalist, o sea, el capitalista ideal que tiene en mente el sistema así, sino consiste de fracciones de capitales, cada uno con su propio interés. Y para uno de estos, una fracción del capital sí puede ser una solución. Capitalism can open up considerable breathing space for its own survival through pursuit of the spatial fix. O sea, aunque no sea una solución permanente, spatial fix, sí se compra tiempo para respirar,
Para algunos, no para todos, pero para ellos sí es tiempo ganado. It is rather as having sought to annihilate space with time, capitalism buys time for itself out of the space it conquers. Eso obviamente es the annihilation of space, es tomado de Marx, o sea, el tema cómo superar la distancia. Y lo que Harvey hace de eso es, si anhelamos el espacio, nos compramos, o sea, no anhelamos el espacio, sino a través de la conquista de nuevos espacios, de la expansión geográfica, nos compramos tiempo, no para resolver definitivamente la crisis, porque eso no es posible, para ganar tiempo. Y algunos se salvan con este tiempo ganado y otros pagan la cuenta. ¿Sí queda claro? Para resumir, la solución de Spatial Fix es solamente temporal y en parte, como ya he mencionado ya, es solamente temporal porque el capital fijado, por ejemplo, convertido en infraestructura fija, se convierte en obstáculo para futura acumulación. Es capital no sobreutilizado. Tomemos un caso que también ya mencioné en la Ciudad de México en los últimos años, bueno, casi 2 décadas, vimos un auge inmobiliario, o sea, la construcción de muchísimo espacio de oficina de primera clase. Y al mismo tiempo vemos una sobreoferta de espacio de oficinas subutilizada sobre corredores como por ejemplo Insurgentes. ¿Por qué? Porque estas oficinas que son de los años 60, 70 no son adecuadas para las necesidades tecnológicas para las empresas globales que entraron a México a partir de los 80. Y estas oficinas de una manera congelan el nivel tecnológico de los 60 y 70. Por ejemplo, las empresas globales hoy en día tienen muy claro, existen como manuales, cómo deben ser las oficinas, tamaño, cuánta luz, espacio de estacionamiento, ascensores, todo está totalmente regulado. O sea, no se crean que se construye una torre como a un arquitecto se le ocurre, debe ser, existe un reglamento claro para que los que compran o rentan luego estén contentos, porque ellos tienen sus necesidades que no se cumplen en la construcción de los 60 y 70. Pero esta construcción ya no se puede cambiar. O sea, congela el nivel tecnológico, o como fue el caso de Puerto, el caso de Hamburgo, también congela una geografía particular de comercio que en un día se da, pero en el próximo ya no quizás. Pero si el puerto ya está, pues está congelado, está fijado el capital y queda subutilizado. Entonces se habla de sunk capital, o sea, capital hundido, y como dice Harvey, in order to overcome spatial barriers and to annihilate space with time, spatial structures are created that themselves act as barriers to further accumulation. Y por eso Spatial Fix es solamente temporal, porque la estructura física que se crea, que se necesita para la movilidad, como es fijada, se convierte en un obstáculo. ¿Preguntas acerca de...? ¿Sí? Bueno, maestro, en cuanto que dice que la estructura fija se convierte en un obstáculo, si usted analiza el desarrollo, no ha sido un obstáculo al Canal de Panamá, es una estructura fija que ha servido para el comercio y sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Y hace cuántos años fue la construcción? Entonces, es un poco controvertido con lo que plantea Harvey, ¿no? en sus teorías. Si usted lo analiza, dice, la estructura fija sí se convierte en un obstáculo al futuro,
pues habrá que analizarlo porque el canal de Panamá sigue vigente, ¿no? Pues primero, no toda estructura fija se convierte inmediatamente en obstáculo. Y segundo, yo diría también en el caso de Panamá es el hecho, porque la profundidad del canal no es para todos los buques que hoy en día existen. Se está reconstruyendo ahorita. Se está reconstruyendo. O sea, claro, hay casos más perdidos, o sea, casos ejemplares serían infraestructuras para Juegos Olímpicos, por ejemplo. Esos son casos ejemplares. El canal de Panamá sí todavía se utiliza, pero no se adapta automáticamente al progreso tecnológico. Aquí lo tenemos, congela el nivel de profundidad con los buques que desde entonces han sido construidos. Entonces sí se requiere más inversión para adaptarlo. Pero sí reconozco que, o sea, la cuestión cuándo y hasta qué punto una infraestructura fija se convierta en un obstáculo, hay que discutirlo y analizarlo caso por caso. Por supuesto. Sí, a mí me parece interesante el planteamiento de Harry, pero me parece que está limitado. O sea, inscribirlo nada más a una cuestión de capitalismo parece limitado, porque de hecho, creo yo, que todos los modos de producción tienen un ámbito y una determinación espacio-temporal. Y tienen sus características propias. Efectivamente nos estamos refiriendo a las características del capitalismo, pero el feudalismo tuvo las propias y verdaderamente marcadas, en donde podemos encontrar precisamente lo fijado, que sería en un largo tiempo y después se queda inhabilitado, como son los puertos en su momento con su importancia. Entonces creo que no se puede limitar la conceptualización que él establece nada más al modo de producción capitalista. Me parece que ese es su objetivo, pero metodológicamente no me parece que sea correcto. Pues yo creo que por un lado tiene toda la razón el asunto que todo social tenga una geografía o todo modo de producción tenga su propia geografía, no es nada capitalista. Eso es con la referencia que hice, por ejemplo, a la división de trabajo, como los filósofos griegos percibieron la división de trabajo, también era muy claro. Sin embargo, el desafío de Harvey es obviamente trabajar para el modo de producción capitalista, y la diferencia entre el capitalismo y el feudalismo sí es que el capitalismo por necesidad es un sistema expansivo, mientras el feudalismo no. Y el momento de expansión lo hace mucho más rápido y grave el problema de subutilización de ciertas infraestructuras, que en el caso del feudalismo. El feudalismo fue un sistema mucho más lento, para decirlo de esta manera. No, claro, tiene características propias. Yo lo que digo es que metodológicamente no se puede ubicar nada más para el capitalismo. No, la parte de geografía o los procesos socioespaciales no, estoy totalmente de acuerdo. Sí, algo en cuanto a lo flexible prefieres Harvey. Por ejemplo, el Kansas City Sober tiene una línea ferroviaria en el Panamá para suplir ese atraso tecnológico. O sea, hay un claro ejemplo de una que dice la infraestructura medida es flexible y eso incrementó el flujo de los contenedores de un lado que da la otra. Y como comentaba por ahí tu compañero, pues, al tener el bufeo de botellas, lo que hace en una situación es ampliar el canal a los buques para el Panamá, ¿no? Bueno, eso me ofrece la posibilidad para decirles algo que a mí me parece muy importante, que yo hice mucho énfasis en el curso del semestre pasado que di aquí. El análisis marxista es una herramienta de análisis, de trabajar casos concretos, particulares, sociales, para analizarlos. No es una Biblia. O sea, no estamos en la iglesia, no se trata de crearlo y reproducirlo, sino tomarlo, analizarlo y decir, en este caso me sirve 100%, en este caso me sirve 50%, en este caso solamente me sirve 15% o lo que sea. Pero trabajarlo, modificarlo, adaptarlo, vincularlo, combinarlo con otros enfoques. Al rato voy a presentar otros enfoques que también a mí me parecen muy útiles de geografía económica, que no necesariamente Harvey aceptaría, pero yo sí creo que es útil. O sea, como se ha dicho, hay que analizar caso por caso. Yo sí creo, por ejemplo, con el concepto de Spatial Fix, es una herramienta enormemente poderosa para entender la crisis de los últimos años.
pero no es todo. O sea, yo hace mucha referencia a Brodel, por ejemplo, que no es marxista. Hay que analizar la realidad social y el marxismo o el pensamiento de Harvey es una herramienta, pero no es para reproducirlo palabra por palabra, no es Biblia, no es religión. Es una más y luego sí. Precisamente este planteamiento lo que da pie es al pensamiento de la destrucción creadora, ¿no? Que precisamente lo que buscaba era la funcionalización del capital como una expansión ya no tanto hacia otros países, sino dentro del mismo territorio, hacia adentro, pero también con esta visión de expansionismo. Pues dos puntos interesantes, claro, en lo que es Schumpeter aparece la misma idea, y segundo, la cuestión a dónde va la expansión, eso es precisamente lo que trabaja Giovanni Arrighi en su libro, que él dice que hay ciclos de acumulación que son más expansivos hacia adentro, como el último ciclo en que Estados Unidos fueron como el hegemón de la economía global. Estados Unidos nunca, o sea, el capitalismo, para decirlo así, aunque no se puede hablar de un capitalismo nacional, pero nunca fue, digamos, lo más globalizador, nunca fue un capitalismo liberal globalizador. Siempre, Estados Unidos, por ejemplo, siempre intentaron hacer convenios de tratados de libre comercio país por país, pero nunca un sistema global de libre comercio. Mientras los británicos, antes, eso sí fue un sistema así afuera. O sea, Arrighi es sumamente interesante precisamente por eso, porque distingue que pues, existen estrategias espaciales geográficas, pero se varían a lo largo del tiempo en la historia. Bueno, hay varios casos, pero algunos dependiendo de que si hubo o no libertad absoluta para los agentes económicos privados o hubo alguna regulación estatal. Por ejemplo, en el caso del ferroviario de la India, fue construido por los ingleses y se ha utilizado exhaustivamente por un siglo o más. Sin embargo, ahorita ya el gobierno hindú comprende que tiene que rehacerse una estructura que ha durado tanto tiempo y podría eternizarse más. Lo que pasa es que es obsoleta y es ineficiente. En el caso del canal de Panamá, para seguir teniendo negocio los panameños, lo están reconstruyendo a un costo altísimo en relación a su tiempo. Y están ahí empresas de todo tipo, pero va a costar enormemente, porque están modificando el ancho del canal, su profundidad y el nivel de los canales, etcétera, etcétera. ¿No? En el caso norteamericano, que hubo, fue manos libres para los empresarios que construyeron las vías férreas en el primer siglo de los ferrocarriles, en el siglo XVIII y XIX, empezaron a finales del XVIII. Esos ferrocarriles, pues obviamente tuvieron que ser sustituidos con el paso del tiempo, porque eran máquinas de vapor movidas por leña y por carbón. Después vinieron otra etapa tecnológica y eran otro tipo de máquinas, se sustituyeron las vías, etcétera, etcétera, con enormes duplicaciones porque estaban duplicadas muchas vías por la competencia entre los, hasta que entró un ordenamiento e hizo que esas superposiciones de infraestructura se eliminaran. Entonces, hay muchos casos, pero es obvio que Estados Unidos se desarrolló gracias a los ferrocarriles. Y eso fue un esfuerzo deliberado, lo mismo que utilizar las vías fluviales e interconectarlas mediante canales. Entonces sí hay una lógica en toda esa explicación de Harvey, que todo el mundo le hemos visto, lo que pasa es que no se ha estado bien teorizada. Sí, yo sí creo que hay una lógica, pero si existe una lógica, eso no significa que se aplique de misma manera en todos los casos, que hay variación y hay que estudiar esta variación. Bueno, si seguimos con Paul Krugman y la nueva geografía económica, que tiene su origen en un ensayo publicado en 91 titulado Increasing Returns and Economic Geography. Yo creo que no hace falta hablar mucho de Krugman como persona, si lo indica. En un texto de 1999 definen qué es la nueva geografía económica. The defining issue of the new economic geography is how to explain the formation of a large variety of economic agglomeration or concentration in geographical space.
O sea, el intento es explicar cómo se desarrolla la aglomeración. Recuerden que hemos visto en las teorías de localización que hablaron de una manera u otra de aglomeración, pero no explicaron por qué se da la aglomeración. Se busca, en el caso de Weber, por ejemplo, la localización óptima, pero no el proceso de aglomerar, para decirlo de esta manera. Pretenden que este análisis sea útil en todas las escalas, o sea, de clustering o de cafés, por ejemplo, en un barrio de moda en una ciudad, hasta la concentración de las riquezas a nivel global. Y el punto de partida es, como he dicho ya, que según Krugman, las teorías de localización asumen el lugar central como dado, pero no investigan cómo realmente se da el desarrollo. Las teorías de la localización, fail to explain how the spatial structures they describe would be either created or maintained by the actions of self-interested individuals. O sea, aquí es el punto que en las teorías de localización falta el enfoque a la agencia de actores económicos. By contrast, the new economic geography is all about what spatial equilibrium might exist, and perhaps emerge through a dynamic process, when individuals are choosing locations to maximize their welfare given what other individuals are doing. Pero aquí el punto central es que intentan explicar la aglomeración a través de la actitud de actores individuales. El segundo punto de partida suena un poco cómico, pero es otra vez, hay que ubicarlo en el debate. Las ciencias son, como he mencionado ya varias veces, es mucha competencia, es competencia por recursos, es competencia por ser el más famoso, etcétera, etcétera. Entonces, Krugman en esta cita acusa a los economistas. Economists believe that companies agglomerate because of agglomeration economics. Eso, por supuesto, es una tautología. Puede ser que es cierto, pero también está, digamos, formulado provocativamente, porque se sabe bien que una frase como esta se va a citar miles veces, y si se cita miles veces va a subir su índice de H en los rankings de citaciones, etc. Bueno, los elementos claves en la New Economic Geography de Krugman es que intentan modelar un equilibrio general, o sea, para la economía entera. Hablan de, como ya he dicho, de productores individuales y sus rendimientos crecientes. El papel clave juega otra vez la distancia traducida en costo de transporte. Sin embargo, diferente a las teorías de localización, se asume que los factores de producción y los consumidores son móviles, por lo menos hasta cierto grado. Y en suma, in general equilibrium, it should allow us to talk simultaneously about the centripetal forces that pull economic activity together and the centrifugal forces that push it apart. O sea, el intento es modelar las fuerzas que giran hacia el centro y los que giran hacia afuera. Las fuerzas centrípetas y centrífugas. Y aquí, en esta tabla, tiene como fuerzas centrípetas varias. Yo me voy a enfocar en el tamaño del mercado, que se traducen en encadenamientos hacia adelante y atrás. O sea, es según Krugman, una fuerza que promueve la concentración, mientras fuerzas centrífugas son factores inmóviles y recursos para ellos son inmóviles del suelo,
y entre paréntesis, porque aquí sí se asume que mano de obra y consumidores son móviles, pero no totalmente, no como capital, por ejemplo. Entonces están aquí en la parte de las fuerzas centrífugas. Y no voy a leer esta cita por razones de tiempo, pero el intento es evaluar cuáles de las fuerzas, las centrífugas o las centrípetas, tienen más peso, y según este balance, digamos, de las fuerzas centrífugas y centrípetas, se da la centralización o la descentralización. Un ejemplo sería un texto que ha publicado junto con Livas Elizondo. Yo no sé si Livas Elizondo el nombre le suena. Hizo una estancia en el MIT con Krugman, luego fue director corporativo de operaciones en Pemex, estaba acusado en 2014 de recibir sobornos. Había un caso con HP, una empresa de computación, ahora tiene su propio negocio. Y publicaron un texto en 96 sobre las dinámicas de centralización y descentralización en México, y empezaron con el tiempo de la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, una industria sumamente centralizada. Keith Backward en Forward Linkages, o sea, el acceso backward sería el acceso a mercados de consumidores, played a major role in overcoming the disadvantages of high rents, wages, congestion and pollution. O sea, si recuerdan la tabla a la parte izquierda, como fuerza centrípeta fue los encadenamientos hacia afuera y atrás, detrás y adelante, como un motivo importante que genera centralización. Y según ellos, en el ensayo, en el análisis de Ciudad de México, entre 40 y 80, eso sí ha sido el caso. Sin embargo, con el Tratado de Libre Comercio, el patrón cambiaba. ¿Por qué? Porque los encadenamientos hacia adelante y atrás se daban menos a nivel concentrado en la Ciudad de México. Se sabe bien que, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, la mayoría de la producción ya no se consume en el mercado doméstico, sino que exporta, y lo mismo con los insumos. Cada vez menos insumos se producen en México y cada vez más se importan. Entonces el motivo de concentrar la producción es mucho menos importante hoy en día que desde entonces, precisamente por el cambio de los encadenamientos. Dicen Krugman y Livas Elizondo: there would be little advantage to a location near a country's metropolitan center. Little backward linkage because most output is sold abroad, little forward linkage since most inputs come from abroad. Meanwhile, the disadvantages of expensive land and labor could loom just as large. Parece bastante correcto el análisis. Yo digo parece, no sé si será mañana, supongo, que regreso a este ejemplo, que es un análisis correcto pero solamente parcial, porque no todas las actividades económicas se han descentralizado. Y aquí es una falla, que es una visión particular que vemos en todos los modelos de localización, que no ven la economía en conjunto, sino hacen referencia solamente a la industria manufacturera, que quizás hoy en día ya no es el sector más importante y más clave en la economía. En la discusión sí me parece aquí, en este caso, importante discutir un poco los logros y las omisiones del modelo, porque es como yo soy geógrafo económico, estamos aquí en la Facultad de Economía, y lo que Krugman pretende es hacer el puente entre las dos disciplinas. Y yo he discutido mucho aquí con varios docentes y investigadores, y sí reconozco que para la disciplina de economía ha sido un avance. Sin embargo, por mi punto de vista, todavía falta bastante en realmente un reconocimiento de lo espacial o la geografía, y parte de eso es el método de modelado. Lo mencioné ya varias veces. Parte del problema es que hablamos, o sea, los geógrafos y los economistas hablamos idiomas diferentes.
muchos geógrafos, por ejemplo, no entienden los modelos de los economistas, mientras muchos economistas no hacen demasiado esfuerzo en explicar sus modelos. O sea, un mal entendimiento, no entendimiento muchas veces tiene dos partes, ¿no? El que no explica bien y el que no entiende bien. Por el otro, una crítica sería que los modelos son sumamente simplificados en cuanto a su conceptualización del espacio y también a la estructura económica, porque, como he dicho ya, la simplificación es enfocar solamente en la industria manufacturera. Y esta sí se ha descentralizado. Pero hoy en día los servicios al productor se concentran de una manera altísima en la Ciudad de México. El 75% de toda la producción nacional en servicios al productor se produce en la Ciudad de México. Y no es la Ciudad de México, sino es el Distrito Federal, y no es el Distrito Federal, sino son tres delegaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso. Esa es una superconcentración que nunca se ha visto en el tiempo de la industrialización hacia adentro. Y cuando Krugman y Livas Elizondo hablan de descentralización en el tiempo de la globalización, solamente pintan parte de la realidad y no observan que otras actividades cada vez más se centralizan en la Ciudad de México. O sea, eso es una simplificación de la realidad económica. Regresando, perdón, a la crítica de los modelos, Krugman mismo dice geografía económica, o sea, no el suyo, sino el nuestro, por decirlo así, la disciplina de geografía económica, is a field full of empirical insights, good stories, and obvious practical importance, lying neglected right under our noses because nobody had seen a good way to formalize it. Si no lo podemos modelar, que interesante sea, ni modo. No es nuestro tema. Entonces, lo que sí hay que reconocer es que Krugman está bastante abierto y lo dice francamente, habla francamente sobre las limitaciones, pero tampoco está dispuesto de dar un paso más a incluir otras técnicas. Y en eso sí es un problema. Yo no digo que los modelos son malos, pero es una técnica, es un método y hay que suplementar con otras para acercarnos más a la realidad económica. Por eso, precisamente, por eso dice, we will integrate spatial issues into economics through clever models. That makes sense of the insights of geographers in a way that meets the formal standards of the economists. O sea, otra vez lo mismo, podemos incluir todo lo que descubrieron los geógrafos siempre y cuando que los requerimientos de los modelos sean cumplidos. Y si no, detrás de eso es, por supuesto, por lo menos en mi análisis, una pobre comprensión de lo que es el espacio. Espacio para Krugman es, como hemos visto en el caso de encadenamientos, sobre todo distancia. O sea, de eso es economista muy tradicional, lo reduce lo espacial a la distancia entre productor y consumidor o entre proveedor y productor final. If location is the issue, dice Krugman, it is helpful to be able to deal with models in which distance enters in a natural way. Linkage effects, which are mediated by transportation costs, are naturally tied to distance. So is access to immobile factors. O sea, el linkage effect es en que el encadenamiento se reduce a distancia. Y eso en muchísimos casos no es cierto. O sea, es mucho más los factores que influyen cómo se da, cómo se desarrolla, cómo se cambia el encadenamiento hacia adelante o hacia atrás. Claro, distancia es un factor, en unos casos más, en otros menos. Distancia es un factor clave en todo lo que es face to face. Pero como hemos visto en la producción de zapatos de deporte, distancia ya no es un factor muy importante. Transport costs broadly defined, which makes location better. O
O sea, no se puede decir más claro, si no fuesen por el costo de transporte, locación, geografía, lo tendría caso. La crítica es de Carlson y Martin en un libro de texto estándar que se utiliza mucho. En this two-region model, porque ese es el modelo siempre tiene solamente dos polos. The transport cost parameter is the embodiment of geography. Without transport costs, there's no role for geography. Y en eso otra vez, la nueva geografía económica no es tan nueva. Eso es, el papel del costo de transporte en economía sí ya se estableció antes de Krugman y no va mucho más allá. Segundo, y eso quizás es un poco más novedoso, Krugman trata espacio como algo abstracto, como un contenedor o peor aún como un punto. La región de la cual habla puede ser la Condesa, como se ha mencionado, el modelo pretende analizar la aglomeración a todos los niveles. O sea, la región puede ser la aglomeración de cierto tipo de restaurantes y cafés en una parte de una ciudad o el norte. O sea, la región es un abstracto, no es nada concreto. No se distingue entre ella misma, no tiene limitaciones y, peor aún, no cambia. El propio término aglomeración quiere decir que algo cambia. Si no, queda así, pero aglomeración significa que es cada vez más. Y se supone que en este proceso de ser cada vez más se cambia, pero en Krugman no. O sea, es un espacio abstracto que no tiene diferenciación interna, no cambia sus propiedades. O sea, la Ciudad de México, en serio, es la Ciudad de México, una vez concentra las actividades económicas y otros no, en otro caso no, pero no cambia. O sea, no habla, por ejemplo, lo que está obvio en el Nuevo Polanco, una zona que era industrial que hoy no es. Una cuestión, por ejemplo, que con Harvey sí se podría analizar perfectamente por qué se da el cambio de uso del suelo, o todo el debate que existe en el Vallejo, que algunos intentan cambiar el uso del suelo para hacer esta zona también abierta para la inversión del capital inmobiliario. Todo eso para Krugman no existe. Es la ciudad y la ciudad no tiene propiedades. Lo que le interesa son cifras abstractas de concentración o descentralización de ciertos sectores económicos. Pero no habla de una ciudad real. Las regiones de Krugman son, otra vez tomado de Carlson y Martin, las regiones de Krugman son themselves spaceless entities. In the mathematical models, the regions or locations have no internal geography at all. ¿Sí lo entienden? O sea, yo creo que el ejemplo de la Ciudad de México está bien porque realmente no se nota ninguna diferenciación en lo que escribe Krugman sobre la Ciudad de México, digamos en los 60 y los 90, la misma ciudad. Pero se sabe bien que no es, o sea, que hay nuevos espacios, hay destrucción de espacios urbanos, etc. Sin embargo, hay que reconocer otra vez que Krugman está muy consciente de estas limitaciones. Dice, I am aware that this name, o sea, nueva geografía económica, can annoy hardworking, o sea, molestar hardworking traditional economic geographies, who feel both that many of the things the new geographers say are old hat, and also that new economic geography ignores almost as much of the reality the study as old great theory did. O sea, Krugman dice, los geógrafos con mucha razón serán molestados por lo que hago yo, porque lo que yo digo se ha dicho ya muchas veces y no está tan nuevo, y además no logramos incluir muchas más cosas que la teoría de comercio que anteriormente tuvimos. Sí lo reconoce, pues la nueva geografía económica le trajo el premio Nobel, no está mal,
pero de hecho en términos de análisis geográfico de la economía, yo creo que la aportación no es tan grande para merecer un premio Nobel. Y con eso voy a empezar, si no hay preguntas acerca de Krugman y nueva geografía económica. Otra vez, muchas de estas citas, por ejemplo, los textos que Alexander Martin y otros sí lo encuentran en el Dropbox, o sea, los que quieran profundizar, yo creo que estas lecturas sí sirven. Y si les ocurre otro texto más que no encuentran, les invito a escribanme. Yo tengo bastante material también, porque yo no pude llevar todo en libro y papel de Alemania por acá, entonces traigo en PDF. Escríbanme si necesitan algo y si tengo algo, con mucho gusto. Entonces, en este caso, Krugman se puede considerar, o sea, si no toma en cuenta todos estos aspectos espaciales y demás, también entonces podría también traer el geodeterminismo otra vez de vuelta. ¿Eso no entiendo? ¿El geodeterminismo otra vez lo trae? O sea, ¿lo toma también Krugman? No es determinístico. Pero si utiliza el espacio abstracto. Sí, pero el espacio abstracto se utiliza en muchos conceptos, por ejemplo en spatial sciences, ciencias espaciales también, pero no es, geodeterminismo es que el espacio natural, como clima, suelo, determina las acciones sociales, determina el hombre y las mujeres. Y eso no es el caso en Krugman, porque en Krugman, por ejemplo, el cambio del régimen socioeconómico de un concepto de industrialización hacia adentro a un régimen más abierto, globalizador, cambia todo el proceso de localización. Eso sí, o sea, sí se ve agencia humana, aunque quede abstracta, pero sí se ve. Lo que no se toma en serio es que el espacio es más que un contenedor. O sea, para él, a lo mejor la Ciudad de México, el contenedor cambie su tamaño, pero es lo único, o sea, no, como he explicado ya varias veces, que no toma en serio que está diferenciado, que se está produciendo nuevos espacios, que está destruyendo otros espacios, que hay conflictos sobre eso, etc. Bueno, para terminar el viaje que hicimos a través de la historia de la disciplina de geografía económica, voy a hablar de la edad de las vueltas. En inglés sería turns, no sé si vuelta es la traducción más apropiada. Y el plural que aquí ven es porque ya no existe un paradigma así como en los finales de 60, 70 fue el marxismo, o en 50, primera mitad de 60 fue ciencias espaciales. Les voy a ofrecer alguna información sobre cuatro vueltas: institutional turn, evolutionary turn, relational turn y cultural turn. Y de hecho son bastante interrelacionados. Por ejemplo, el enfoque en la trayectoria, dependencia de la trayectoria, lo que en inglés sería path dependency, o el enfoque en la importancia de instituciones, se va a descubrir en varias de estas vueltas. Otra vez, permítanme, ciencias son competitivas. Y cada uno, pues no cada uno, pero muchos intentan marcar un término, de relacionar un término, de inventar un término y vincularlo con mi propio nombre para hacerme conocido, para defender mis recursos, etcétera, etcétera. Por eso aquí hay quizás tanta interrelación, y bastaría quizás con un concepto para otra vez, que es el trasfondo social del desarrollo de las sociedades. Vimos a partir de los 80 una debilitación de lo que se llama la gran teoría o la gran explicación, el postmoderno y el postestructuralismo. Por ejemplo, un debate bastante fuerte, una negativa a los
postulados de la ilustración y la primacia de la razón, una negativa a reclamos que se puede conocer o descubrir a través de las ciencias la verdad. O sea, en el postestructuralismo, postmodernismo, se niega a que exista una verdad, sino múltiples verdades, y es difícil conocerlas. En vez de gran narrativas, un pluralismo de ideas, explicaciones, identidades. Hay mucho énfasis en contingencia, subjetividad, fragmentación y afectividad. Pues yo supongo que ustedes están familiares con todo eso, se puede hacer rápido. Bastante enfoque en idioma, de la construcción de la realidad a través del idioma, y por eso como método, como técnica, análisis de discursos. Ahora, repito para que quede claro, porque es en el último curso en enero que día provocó alguna discusión y algún descontento. Yo estoy describiendo cómo la disciplina de geografía económica se ha desarrollado. No digo que estoy de acuerdo ni en contra de las vueltas, ni en contra o de acuerdo con las anteriores conceptualizaciones. Pues claro, yo tengo mi posición y si lo notan, cuál concepto me parece más útil que otro, pero cuando digo que no hay paradigma, no es que yo digo no tenemos paradigma, es un avance, sino hoy en día no hay un paradigma, y paradigma se entiende como una corriente, un pensamiento dominante en la disciplina. Y esta pluralidad en la geografía se da bien, es tema que ya he tocado varias veces. Given the seemingly insatiable appetite for borrowing neologisms developed elsewhere. O sea, los geógrafos siempre están abiertos de prestar ideas desarrolladas en otros campos, intentando de aplicar a lo suyo, al análisis de la relación socioespacial. O sea, mucho de eso, por supuesto, no viene de la geografía, así del corazón de la geografía, sino importado, por ejemplo, institutional term, por supuesto, está importado de la economía y aplicada a temas geográficos. Voy a tratar institutional turn y evolutionary turn en uno, porque de hecho a mí me parece muy semejante y yo he tenido dificultades en separarlos sin repetirme. Entonces aquí aparece como una corriente. El tema es otra vez el intento de explicar cómo se desarrolla la aglomeración, o sea, de dónde surge la aglomeración. To reveal how situating the economy in space, o sea, realmente aterrizar lo económico en lo espacial, adds to our understanding of the process that drives economic evolution. That is to say, to demonstrate how geography matters in determining the nature and trajectory of evolution of the economic system. En resumen, el intento es explicar la aglomeración a través de factores que están aterrizados en geografías concretas. Y un autor sumamente importante que tengo entendido que estuvo ya varias veces aquí en la facultad es Michael Storpa, con este libro The Regional World que se ha publicado en 97, que es un libro muy importante en este contexto. Una pregunta clave sería, por ejemplo, de dónde surge el éxito o la ventaja de lo local, como algunos lo ponen obviamente en alusión a Adam Smith, The Wealth of Regions. ¿Dónde surge el éxito de Silicon Valley o en Alemania Baden-Württemberg, que es la región donde la industria automotriz, o parte de la industria automotriz está localizada? Una de las respuestas es que el éxito de ciertas regiones surge de interacciones entre empresas e instituciones localizadas.
Y estas interacciones crean mecanismos de organizar lo económico que dan ventaja a una región a otra. Enseguida voy a explicar qué son instituciones localizadas, porque obviamente el término clave aquí son las instituciones. El supuesto es que lo económico es inseparablemente social. O sea, no solamente está en el espacio o en lo social, sino no se puede pensar en la economía sin pensar en lo que es lo social, o sea, como proceso social, como acción de empresarios, de trabajadores, de otros agentes económicos. Ya pueden ver cómo nos acercamos a la geografía, que ya hemos dicho varias veces que lo social necesariamente es espacial. Ahora, si lo económico necesariamente es social a través de sus agentes, los empresarios, los trabajadores, etc., y cada uno de estos agentes necesariamente tiene una geografía, es espacial, lo económico también debe tenerlo. Proximidad espacial es un factor clave. Y claro, ¿en qué tiempo o en qué fase de desarrollo económico surge este paradigma o esta corriente? Para despertarles un poco, ya veo con la vigilancia que tengo que muchos están a punto de dormirse. Una pregunta para animarles. ¿Cuándo se desarrolló? O sea, ¿en qué fase de desarrollo económico? Pero más alto, porque si no, no les... ¿Cómo? Es que ¿Cuándo surge? Empezamos con lo temporal. ¿Cuándo surge esta corriente? No, les ayudo, digamos en los 90 o en la última década, en las últimas quizás 15 años, 20 años. Surge sobre todo en Estados Unidos. Ahora, ¿de qué tipo de desarrollo económico dominante hablamos? Industria, financiera, pero más si financiera ya es muy particular, pero hay inmobiliario sí, pero también es demasiado particular. Servicios también, pero es como industria manufacturera, es un término así. Servicios es otro término así, pero existe otro que es muy sugerente, que se utiliza mucho, que no se sabe exactamente lo que significa, por eso se utiliza tanto. No, empresa transnacional. No, las economías de conocimientos. La gran moda. La economía de conocimiento es digamos, lo más moderno. Pues la industria manufacturera podría ser de conocimiento o no, pero la última moda es las economías de conocimientos, y en la proximidad espacial, eso sí es importante, juega un papel sumamente importante. Y por eso, o sea, mucha de esta gente, por ejemplo, desarrollando estas ideas, viene de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. O sea, es un lugar bastante particular para desarrollar conocimientos, y este tipo de industria precisamente se localiza allá, y observando las dinámicas de esta industria se observó que la proximidad espacial es un factor clave. Por ejemplo, la importancia de lo que en inglés es tacit knowledge, o sea, conocimientos implícitos o tácitos en el desarrollo económico. ¿Sí saben lo que es o hay que explicarlo? ¿Es un término común? Bueno, las instituciones se relacionan con la historia. Ron Martin, que es un autor clave en el desarrollo de esta corriente, institutions are both the product and a key factor shaping social agency. They provide the stability and predictability needed for social and economic actions and transactions, whilst incrementally responding to and incorporating the outcomes of those actions and transactions. This duality of institutions and social agency
necessarily means that institutional evolution tends to exhibit path dependence. Simplemente es que cada sociedad, que cada economía tiene ciertas instituciones formales y informales. Yo les doy un ejemplo, la cultura de relaciones laborales, por ejemplo, sería una institución. En Alemania, la regulación de la relación entre empresarios y trabajadores es distinta que en Estados Unidos, y eso es una institución. En parte formal, porque hay leyes que lo regulan, pero en parte informal, porque así se hace. ¿Sí? Si me explico, ya hay otras instituciones más. El sistema bancario, que sería algo más formal, hasta la conceptualización, por ejemplo, qué actividades económicas se considera como ético o no ético, o como legal o ilegal, etcétera, etcétera. Voy a darles más ejemplos ahorita, pero aquí lo que dicen es la trayectoria económica depende de las instituciones que una economía o una sociedad desarrolla. ¿Sí? Entre las formales serían bancos, empresas, regulaciones o estándares de producción, y los informales, rutinas. Así se hace, eso es una rutina. El respeto, en Japón hay un concepto de respeto que es totalmente diferente al concepto de respeto en Estados Unidos, por ejemplo. Confianza, ¿qué es confianza? ¿A quién se puede confiar? ¿Cómo se muestra confianza, etcétera, etcétera? Este tipo de instituciones son, y aquí viene la relevancia del espacio, son aterrizados en la geografía, en el espacio concreto. O sea, son arreglos, sobre todo la parte informal, son arreglos sociales, culturales, a nivel local y o regional, pero no necesariamente solamente las instituciones informales tienen un arraigo fuerte geográficamente. El sistema bancario en Alemania funciona de una manera muy diferente que en Estados Unidos. Y esa es una de las razones por que la crisis financiera no se transmitió de esta manera como se transmitió a España o otros países de Alemania, porque el sistema bancario es diferente. O sea, las instituciones tienen por su desarrollo histórico características, y estas características son localizadas. Y si no se pueden cambiar de un día a otro, y tampoco se pueden transferir de un lugar a otro, sí se pueden quizás, pero con tiempo. O sea, todos los esfuerzos a nivel global de homogeneizar ciertas prácticas claramente son los intentos de quitar este arraigo local, regional, y establecer un estándar global. Pero si es así, si por ejemplo la cultura laboral, el trato entre empresarios y trabajadores tiene arraigo local, regional, se convierte en una ventaja o desventaja de esta región o de las empresas en esta región. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Maestro, por eso fue una clave que en Alemania no prosperaron los Walmart, esas empresas. Es una pregunta excelente. No tenían éxito en Alemania por cierta cultura de consumo. Así es. Y igual en Chile, no recuerdo cuál empresa fue, también una estadounidense que tenía éxito en toda América Latina, salvo en Chile. No, bueno, ustedes sugieran varios casos, pero da igual cuál es, pero lo importante es que hasta una empresa como Walmart tiene que adaptarse a ciertas circunstancias culturales, sociales. El régimen laboral es muy notable, ¿no? Japón con Alemania y Estados Unidos. Claro, el régimen laboral es crucial en algunos aspectos, sobre todo para los trabajadores, diría yo, pero también a medio o largo plazo para las empresas. Tomen otro ejemplo, que se entiende como éxito económico, es totalmente diferente en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. O sea, uno piensa que
éxito es algo muy fácil, ¿no? Para explicar. Pero preguntan un empresario, un inversionista en Estados Unidos y un inversionista en Alemania qué se entiende como éxito, van a tener dos respuestas bastante diferentes. Y eso tiene arraigo, tiene cultura y está vinculado con cierta geografía. No es dependencia, o sea, no es geodeterminismo, no es que porque la tierra en Alemania sea así y por eso las relaciones laborales salen así. No, es historia de luchas, es historia de arreglos, etcétera. Muy brevemente. Eso lo llaman los economistas y otros untraded interdependencies, o sea, es algo que está por ahí, que se puede aprovechar, pero no es algo que se compra. Como dice Storpa, no es transable, sería el término. No es trasladable, no comercializable. No es comerciable, pero sí es transferible, o sea, sí. Pues voy a leer la cita y quizás queda más claro después. Estas externalidades, which take the form of conventions, informal rules and habits that coordinate economic actors under conditions of uncertainty. O sea, el saber, el arreglo entre empresarios y trabajadores en Alemania se hace así, es algo, es una fuente para una empresa nueva, digamos, porque así se hace. Pero no es conocimiento que se compra, sino es algo que se copia, que está ahí en el aire, por decirlo así, porque se sabe, es el know-how. Así se hace, ¿no? Y es algo que está, otra vez lo digo, localizado. These relations constitute region-specific assets in production, produciendo geographical differentiation in what is done, how it is done, and the resulting wealth levels and growth rates regions. Ahora yo creo que eso queda bastante claro. El desafío, por supuesto, es demostrar cómo estas instituciones formales e informales se relacionan con éxito económico. O sea, por qué la cultura, digamos, empresarial alemana en su tiempo ha tenido mucho éxito y por qué eso quizás va a cambiar y se va a implantar en Alemania también el mismo sistema que en Estados Unidos. O sea, este vínculo queda para demostrar, pero la idea detrás creo que o sea, las instituciones son socialmente construidas a lo largo del tiempo, a través de muchas luchas, si nos referimos, por ejemplo, a las relaciones laborales, son específicas, porque son diferentes aquí y allá, son lentos para cambiar, no son fijos, sí se puede cambiar. En las últimas 3 décadas vimos muchos intentos de cambiarlos, pero son de una manera pegajosa. En el territorio, pero también en la gente. Hay algo como memoria. Y la gente resiste. Y precisamente eso es, para referirme otra vez al caso de México, uno de los motivos de transferir la industria manufacturera de la Ciudad de México hacia el norte fue porque allá no hay tradición sindical y no hay recordario a la tradición sindical. Hay un análisis, un texto muy padre, y él realmente dice que son trabajadores sin historia. Y lo que quiere decir es que no los trabajadores como personas tienen su historia, pero como movimiento obrero, como trabajadores en una fábrica no tienen historia, y eso hace otra cultura de negocio entre los empresarios y los trabajadores. O sea, sería también a escala nacional se puede ver. Muy breve para que me quedan unos cuantos minutos. ¿Sí? El día pasado nos visitó el ministro de Finlandia. Ahí me llamó mucho la atención porque el gobierno mexicano no le puso la atención necesaria y le dijo en un mensaje cuál era su triunfo económico. Uno de los motivos era cero corrupción en su país y le planteaba: nuestro único tesoro que tenemos en Finlandia es el oro verde. Ellos se referían a sus bosques y le dijo al aletrado presidente que tenemos, ¿verdad? Le dice, y eso que no tenemos petróleo. Y yo no sé si, entonces, ¿en dónde estamos fallando los modelos económicos mexicanos? Cuando tenemos todo en el país y no le ponemos atención al intercambio que hablan ahorita los grandes estudiosos, como Harvey, como Grudman, que me parecen perfecto. ¿Cuál es nuestro error económico? Que, vamos, tenemos tanta riqueza
y no la aprovechamos. Finlandia no la tiene y ve hasta dónde estamos y no le prestamos esa atención. Le dimos más importancia a una presidenta de Brasil, de un país corrupto como igual que el nuestro, y no aprovechamos lo de Finlandia, ¿no? Pues eso es una pregunta que no cabe en 5 minutos, ni en un curso de verano. De responderla. Pero obviamente de los países nórdicos se puede aprender bastante. O sea, algunos países piensan que primero hacemos crecer la economía y luego repartimos. La otra vía sería repartir la riqueza en una manera de hacer crecer a la economía, y eso es precisamente lo que hicieron en los países nórdicos. O sea, el estado de bienestar no solamente es una cuestión social, sino es una cuestión sumamente económica. Pero quisiera regresar para terminar en los últimos minutos con este tema. Todo este está sumamente localizado. O sea, las instituciones, tanto las formales como las informales, tienen un arraigo geográfico y, lo repito, no se puede transferir fácilmente de un lugar a otro. Sí se puede, a lo largo del tiempo, cambiar las reglas, digamos, pero es en el momento, es un arraigo, y por eso el argumento de ciertas características de estas instituciones producen ciertas ventajas para las empresas localizadas. El segundo elemento creo que es un poco más obvio, sobre todo para personas como yo que tienen formación histórica. El desarrollo económico actual surge del desarrollo pasado. Bueno, eso no es gran noticia, pero parece que para algunos geógrafos económicos sí vale la pena de mencionarlo. A mí me parece bastante obvio. Pero otra vez importante que no es determinística. O sea, el pasado nos ofrece, como hemos visto ayer en el posibilismo de Vidal de la Plata en Francia, el pasado nos ofrece un panorámico de posibilidades, y cada sociedad decide cuáles de estas posibilidades se realicen. Claro, la decisión no se toma siempre de manera libre, siempre hay constraints que limiten las posibilidades. Lo importante, sin embargo, en discusión con economistas es que esta explicación lleva a la conclusión que no existe un equilibrio. Porque si el pasado impacta en el presente y en el futuro, la economía no puede tender a un equilibrio. Un ejemplo es un estudio empírico o se basa en varios estudios empíricos en Estados Unidos, que la creación de nuevas empresas está afectada por estructuras espaciales, por ejemplo, por la residencia del mismo empresario. O sea, uno puede decir que es por casualidad, pero se ha demostrado que muchas nuevas empresas surgen en el lugar donde el empresario nació. Pero no es pura casualidad, son los vínculos sociales que tiene. Ahí conoce, ahí puede copiar, así se hace, ahí se sabe con quién puedo, con quién no, de dónde obtener financiamiento, etcétera, etcétera. En spin-offs, o sea, en empresas que surgen de otras, la localización de la casa matriz juega un papel sumamente importante, obviamente porque es el mercado. O sea, si de una empresa, digamos, que está desarrollando algo en nuevas tecnologías, el primer mercado de la nueva empresa es la empresa anterior, a quien voy a vender mi producto. Entonces necesito la cercanía, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que no están buscando la localización óptima. Yo creo que nadie de ustedes es el mismo caso que en migración. En migración hay teorías neoclásicas que dicen que los migrantes se mueven en un mercado de migración y están comparando posibles destinos y eligen por el más óptimo. Yo siempre pregunto a mis estudiantes en Hamburgo, como la mitad tampoco es de Hamburgo, ¿quién lo ha hecho así? ¿Quién ha comparado, digamos, 100 ciudades en Alemania, las universidades, los cafés y bares que hay, y luego ha hecho un matrix y puntos y calculando así perfectamente el lugar óptimo para el estudio? Pues claro, nadie lo hace.
yo voy donde conozco a alguien o porque Berlín es la ciudad más cool en Alemania. Y aquí igual, o sea, los empresarios no fundan su empresa en un lugar óptimo, sino donde haya posibilidad, porque conocen a alguien, porque hay suministros, porque hay mercado, etc. Y eso lleva a la aglomeración, porque donde ya hay empresas, se fundan más. Si me dan 3 minutos más para terminar con este tema y dejar el resto para mañana. Otra vez una cita de Storpa: localized technological change in an industry can be understood, like all industrial development, as a revolutionary path in which each step moves one way from path cannot be recovered and that limits further directions. Si lo tomamos en serio, que el pasado, la trayectoria de una industria, por ejemplo, tiene impacto en el futuro desarrollo, otra vez no puede haber equilibrio. Porque una trayectoria se hace más fuerte. Claro, luego hay rupturas y cambios. Pero cambios y rupturas no significan que haya equilibrio, sino que la trayectoria cambie el camino y que otra vez haya aglomeración, quizás en otro lugar, quizás en otra industria. Eso tampoco es una idea muy nueva. Por ejemplo, Myrdal en el 56 con la cumulative causation, o sea, la causación cumulativa, ha pensado ideas muy similares. O sea, la aglomeración crea más aglomeración, es un círculo vicioso. Con eso terminamos.